Vamos a empezar la conferencia invitada. Creo que esto ya es también calidad. Esto es calidad y evidentemente la calidad tiene que extenderse a todos los niveles. Bueno, pues es para mí un verdadero placer. Tengo que decir que si a alguien le apetece a uno presentar es a una persona como el profesor Francisco Fernández Avilés. Y es un honor tener una persona como él en este foro por muchos motivos. Pero empezaré por uno muy sencillo. Es una persona que además es colaboradora con nuestra entidad. Él es miembro del Comité Científico Externo del IS Aragón y realmente pues le quiero agradecer profundamente pues su deferencia por ser miembro, sus contribuciones y por estar disponible para consultas que le podamos hacer. Esto es realmente importante. Luego, además, va a tratar un tema que, personalmente y de forma egoísta, todos debiéramos de estar muy interesados. No sé, él lo sabrá mejor que yo, pero de aquí seguro que acabamos con algún infarto en algún momento. Bastantes, o sea que nos interesa mucho lo que nos pueda decir, porque lo que nos interesa es, si lo tenemos, que nos recuperemos y que además nos recuperemos con una funcionalidad bastante buena. Bueno, bromas aparte, que no son bromas porque va muy en serio en el bottom line. El profesor Francisco Fernández Avilés es catedrático de medicina, posiblemente todos conocéis muy bien que es jefe de servicio de cardiología del Hospital del Gregorio Marañón de Madrid. Lo conoceréis también, seguro, porque es el coordinador de la RECAVA, del Centro de Investigación Cardiovascular, de la red temática. Un aspecto muy importante es que es también miembro de la red temática de lo que nos va a hablar hoy, que es el grupo de terapia celular del Instituto de Carlos III. Él trabaja fundamentalmente, como veréis, en el tema de infarto y la reperfusión. El tema de la terapia celular pienso que tiene un gran futuro y posiblemente pues sea la base de comenzar a eliminar a veces pues quizás fármacos. Esto nos lo dirá él. Desde luego en este terreno cada día hay innovaciones que te dejan pues bastante sorprendido de las posibilidades que va a haber en el futuro. Bueno, Fernández Avilés realmente pues ha publicado muchísimo, ha publicado muy bien y fruto de ello es su reconocimiento pues como persona muy activa en todas las comisiones, en muchas comisiones dentro de lo que es el FIS. Por ejemplo, pues miembro también de la Advisory Group del área de investigación de salud del 7º programa marco de la Unión Europea, que fue nombrado precisamente por la Comisión Europea, y esto desde luego cualquiera no lo tiene. Fruto de su extenso currículum, pues también ha recibido premios como el del Orden del Mérito Civil de Sanidad, Premio de Castilla y León en Investigación, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nos interesa es lo que nos va a contar, así que encantado de que estés aquí, bienvenido, te agradecemos profundamente que hayas venido a darnos esta charla y esperamos seguir contando con tu colaboración. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos, muchas gracias por la presentación, estoy muy contento de estar aquí, yo adoro esta ciudad, hice aquí la mili y luego viví un par de años, trabajé en la Casa Grande y tengo un cariño muy, muy grande a Zaragoza. De hecho, pues si no hubiese sido por motivos familiares, probablemente seguiría aquí. Bueno, pues yo no sé si va a hacer falta lo que voy a decir después de lo del Somontano y el Ternasco. Probablemente no haga falta, pero vamos a hablar de un tema que es un tema que es muy mediático, que a todo el mundo le gusta mucho, que es la utilización de células STEM, de células madre, en la regeneración del tejido cardíaco. Yo soy médico, cardiólogo, me dedico a los pacientes fundamentalmente, y lo que quiero hacer es poner esta innovación en perspectiva, pues intentando resolver una serie de cuestiones que son cuestiones clínicas de los médicos y que son aplicables a esta y a cualquier otra innovación. Una serie de cuestiones que en este caso vamos a aplicar a la terapia celular de regeneración, pero que podrían aplicarse a cualquier innovación de carácter diagnóstico o terapéutico, cualquiera. Lo primero es si realmente existe la necesidad o no, para algún subgrupo de nuestros pacientes al menos, de hacer una innovación. Muchas veces
nos empeñamos en utilizar innovaciones pues por motivos distintos a que exista una verdadera necesidad dentro de nuestros pacientes. Y esta es la primera pregunta que hay que hacerse. Si realmente nuestros enfermos o algún subgrupo de nuestros enfermos necesitan algo más de lo que en este momento somos capaces de ofrecerle, lo cual muchas veces no está tan claro. La segunda pregunta es si lo que estamos proponiendo, en este caso la terapia celular, tiene sentido desde el punto de vista biológico. ¿Estamos locos o sabemos lo que queremos, ¿no? Como dice la canción? Hay que estar seguro de que la propuesta tiene base biológica, y no solamente eso, sino que hay que tener pruebas de conceptos que sean contundentes en la investigación preclínica, en los estudios con animales. Si todo esto es afirmativo y se demuestra que no solamente es necesaria un tratamiento adicional para algunos de nuestros pacientes, si biológicamente está justificado y además hay una prueba de concepto a nivel preclínico con los animales de experimentación, pues entonces ya tendremos que ir a ver cómo han sido los ensayos en humanos de factibilidad y seguridad, y con todo eso decidir si finalmente tenemos que seguir o es mejor dejarlo porque no estamos haciendo nada verdaderamente útil para nuestros pacientes ni ahora ni en el futuro. Entonces podemos ir a la primera pregunta, ¿existe o no la necesidad?, que es muy fácil de resolver, por lo menos para un cardiólogo, pero también para cualquiera de los que estáis aquí. Todo el mundo sabe cuál es el impacto de las enfermedades cardiovasculares y que ese impacto, que es altísimo sobre la sociedad en términos de mortalidad, en términos de discapacidad, en términos de sacrificio económico por parte de la sociedad, pues se concentra básicamente en un problema que es el fallo cardíaco, la insuficiencia cardíaca, que es dentro de la llamada plaga cardiovascular el protagonista fundamental, con una mortalidad muy alta, con un montón de ingresos anuales y con un coste para la salud elevadísimos. Además, desde el punto de vista de las terapias convencionales, tanto farmacológicas como no farmacológicas, lo cierto y verdad es que no esperamos realmente un avance sustancial de esas terapias en los próximos 10 o 15 años. No se espera que haya nada, ni desde el punto de vista farmacológico, ni desde el punto de vista de los dispositivos, de las intervenciones que somos capaces de realizar, que vaya a suponer un avance real en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Realmente lo único efectivo es el trasplante cardíaco, que es una terapia consolidada, pero que está disponible incluso en este país, que es modélico en el aprovechamiento de los recursos para trasplante, el mejor del mundo sin ninguna duda. Incluso en este país se pueden trasplantar menos del 5% de los pacientes que teóricamente lo necesitarían, con un incremento anual de la necesidad de trasplante que choca con una disminución no tan acusada, pero también cada año más importante, del número de donantes. De tal forma que algo hay que hacer para intentar luchar con esta lacra que se debe fundamentalmente a una patología, el infarto agudo de miocardio, que destruye una parte importante en ocasiones del tejido cardíaco, que es la que está aquí en blanco, y esa parte pues acaba dando lugar a un proceso que le llamamos nosotros de remodelado, que consiste en la dilatación y la disfunción del órgano, que se hace una bolsa ineficiente cuando esta parte necrosada, destruida, se va dilatando y va perdiendo su función, lo cual va transmitiendo al resto del órgano progresivamente. De tal manera que tendríamos que intentar hacer algo para evitar que se produjese esta transformación, este remodelado en los pacientes que han tenido un infarto de miocardio, prevenir el remodelado posinfarto o, una vez que se ha producido, intentar revertir esta zona, esta dilatación y esta transformación en una bolsa ineficiente en un tejido normal. Y hombre, la terapia celular podría jugar ese papel. Nosotros podríamos aplicar terapias de regeneración celular que permitiesen, una vez que se ha establecido el fallo cardíaco, volver a una restitución del tejido miocárdico normal. La cuestión, y esto no es tan fácil,
La cuestión es si eso es biológicamente aceptable o no. Si los fundamentos biológicos soportan o apoyan esa hipótesis o no lo apoyan. Y esto sí que es un poco más difícil de contestar. Yo tengo la responsabilidad de coordinar la Médica 1, es decir, recibo a los estudiantes que acaban de llegar de la facultad y todavía ellos me cuentan, y este mismo año me lo han dicho, que lo que les enseñan en la facultad es lo que tenéis en esta diapositiva. Es que el miocardio, lo mismo que el cerebro, es un órgano diferenciado, posmitótico, donde no existe ninguna renovación celular y donde, por lo tanto, en principio no deberían jugar ningún papel las terapias de utilización de células madre, de células stem. No tiene nada que ver, según se enseña, el corazón con la sangre, con el hígado, con la piel, con tejidos y órganos donde hay una intensísima proliferación y regeneración celular durante toda la vida. Esto es, digamos, el obstáculo conceptual, el obstáculo biológico más importante con el que nos hemos enfrentado aquellos que hemos intentado hacer algo más de lo que se podía hacer para aquellos pacientes en los que se había destruido una parte importante del corazón. Pero lo que pasa es que ese dogma se ha destruido. No es verdad. El dogma clásico está totalmente sobrepasado por la evidencia. Y estos son algunas pruebas. La más importante es esta. Esto es un estudio muy bonito, publicado ya hace unos años en Science, y es un estudio hecho en la universidad, en el Karolinska, en Estocolmo, por un grupo de investigadores que tuvieron la oportunidad de analizar muestras de individuos que durante la guerra nuclear, durante la Guerra Fría, y habían estado sometidos a las radiaciones y se habían expuesto al carbono 14 durante esta época en la cual durante la Guerra Fría se hicieron muchos experimentos nucleares. Y utilizando ese marcador, el carbono 14, han podido demostrar en humanos que a lo largo de toda una vida el 50% de las células cardíacas que teóricamente no se renovaban, se renuevan. Y que esa velocidad o esa intensidad de renovación es muy alta en individuos jóvenes, pues muy alta, relativamente alta, es más alta en individuos jóvenes, un 1% al año, y menos alta en individuos con más de 75 años. Es decir, existe una capacidad regenerativa en el corazón no tan intensa como en la piel, no tan intensa como en la sangre, ni en otros órganos, pero una capacidad regenerativa real y un intercambio real de cardiomiocitos en el corazón de los mamíferos y concretamente en el corazón humano. Este hallazgo ha coincidido con otro hallazgo muy importante que tampoco deriva de la experimentación animal, sino de experimentos o de observaciones en humanos, que es la observación por bastantes grupos. El primero que lo reportó fue el grupo de Beltrani y Nadal en Nueva York en el año 2001, y es que lo que ellos reportaron es que junto con los cardiomiocitos diferenciados adultos, el corazón contiene células que tienen todas las características de las células stem, que son capaces de dividirse y de proliferar y que responden haciendo eso, proliferando, cuando existe alguna agresión cardíaca, como puede ser el infarto, como puede ser la sobrecarga de presión de las valvulopatías, como puede ser el rechazo en los individuos trasplantados o simplemente la edad. Y esto ha dado lugar a una hipótesis que, partiendo de la destrucción del dogma clásico y asumiendo que existe una capacidad regenerativa limitada en el corazón, esta hipótesis ha planteado la posibilidad de que, utilizando células madre extracardíacas o estimulando las células cardíacas residentes, se pudiese regenerar el tejido miocárdico destruido concretamente por el infarto de miocardio. Y esa hipótesis, a lo largo de estos años, a partir de los últimos 10 o 12 años, ha derivado en una serie de estudios que se han desarrollado en dos áreas, en el área clínica, como veremos después, y también en el área animal.
Y lo que se ha visto es que efectivamente esta hipótesis se ha confirmado que diferentes tipos de células STEM son capaces de regenerar el tejido cardíaco destruido. Sin ninguna duda, las células más potentes son las células con mayor plasticidad, las células embrionarias. Las células embrionarias administradas en modelos de enfermedad muy similares al humano, como es el infarto de miocardio en el modelo porcino, anidan perfectamente en el tejido destruido y producen una restitución ad integrum de todo el miocardio que ha sido destruido por el infarto en este modelo animal. Al margen de las connotaciones de seguridad o de las connotaciones no médicas que tengan las células embrionarias, lo que se demuestra es que células con alta plasticidad pueden regenerar un tejido que clásicamente se consideraba no regenerable. Pero no solamente estas células embrionarias han demostrado tener un beneficio en los modelos animales. Esto es un metaanálisis que incluye un total de casi 900 animales grandes, fundamentalmente modelos porcinos de infarto, y en ello se demuestra que células adultas con una plasticidad infinitamente inferior a la que tienen las células embrionarias son capaces de producir un beneficio significativo en los animales que se han tratado versus el grupo control. Es decir, que la hipótesis se confirma con una capacidad en el territorio animal de reparación total o parcial, dependiendo de la plasticidad, que involucra no solo a las células embrionarias, sino también a células adultas. Por lo tanto, la segunda pregunta, creo yo, que tiene también una respuesta afirmativa. Y eso nos permite preguntarnos qué pasa con los pacientes. ¿Qué sabemos de todo esto, ya no en el terreno animal, sino en el terreno de la investigación clínica? Y esto es la visión panorámica de lo que ha pasado en la investigación clínica con células madre en el terreno de la cardiología. Diferentes tipos de células, mioblastos procedentes de la musculatura esquelética, todo esto, lógicamente, al hablar de ensayos con humanos, son células adultas. Mioblastos procedentes de la musculatura esquelética, médula ósea, tejido adiposo y, recientemente, células madre extraídas del propio corazón. En situaciones clínicas distintas de una sola enfermedad, la cardiopatía isquémica. Esto es uno de los hechos más relevantes. Es verdad que los cardiólogos tratamos en el 70% de los casos a pacientes con cardiopatía isquémica o con consecuencias de la cardiopatía isquémica, pero lo cierto y verdad es que probablemente por ese motivo todos los estudios con células madre fuera del territorio de la cardiopatía isquémica son anecdóticos, prácticamente no existen. El 90 y tantos % de lo que se ha hecho con pacientes hasta ahora está limitado a esta situación, aplicando las células de dos maneras, de una manera más invasiva, quirúrgica, aprovechando la cirugía de bypass y la asistencia ventricular, o con catéter, en dos escenarios que son los que nos van a permitir clasificar y ver lo que ha pasado en la utilización de células madre en cardiopatía isquémica. El escenario agudo, los pacientes con infarto agudo de miocardio, y el escenario crónico, los pacientes que tienen un infarto no agudo sino crónico, con isquemia, disfunción ventricular o ambas circunstancias. Y esto es así porque estos dos bloques de pacientes son muy diferentes en muchos sentidos. Y esto es lo que vamos a ver. ¿Cómo son en estos dos escenarios los resultados de la investigación clínica? Este es el escenario de los pacientes con infarto agudo de miocardio, que tiene dos características muy concretas y muy diferenciadoras respecto a el escenario del paciente crónico. Primero, con los procedimientos intervencionistas habituales, prácticamente todos los pacientes que han tenido un infarto agudo de miocardio tienen la arteria abierta, porque se les trata de una manera muy precoz y la arteria que se responsabiliza del infarto, en la inmensa mayoría de los pacientes, se abre totalmente y se normaliza su luz. Segundo, en estos pacientes
se ha producido una necrosis, se ha destruido todo el parénquima cardíaco, pero la estructura extracelular está intacta. No se han perdido las células, pero no se ha perdido la arquitectura de soporte de las células, lo que veremos que tiene una importancia extraordinaria. En esta situación, que es una situación muy facilitadora, arteria abierta y no pérdida de la estructura extracelular, se han utilizado prácticamente en todos los estudios células derivadas de la médula ósea. Se han utilizado otras células, pero son anecdóticas, prácticamente solo médula ósea, y prácticamente siempre, en casi todos los estudios, utilizando la vía intracoronaria, que es factible por esta circunstancia, porque la arteria está abierta y permite infundir las células por el vaso que ha sido responsable del infarto y que se ha reparado precozmente. La experiencia aquí es muy grande, más de 2.500 pacientes, y lo que se ve es dos cosas. Que cuando se han analizado en conjunto, los estudios son muy homogéneos, por lo tanto se pueden analizar en conjunto y se puede concluir que no hay complicaciones ni cardíacas ni extracardíacas, es decir, es un procedimiento seguro, y que los pacientes que han sido tratados con células tienen una evolución tanto clínica como de la función ventricular mejor que los que han sido tratados con placebo. Esto es un resumen de todo lo que acabo de decir y que en conjunto representa un 85% de beneficio en comparación con lo más que se puede hacer con las terapias más avanzadas que estamos aplicando en este momento. Aquí lo que se está viendo es el cambio en la fracción de eyección, y lo que se ve es que las terapias modernas, la angioplastia, la utilización de diferentes tipos de fármacos antiagregantes, etcétera, etcétera, producen un beneficio en la fracción de eyección del 30%, es el parámetro más popular en función cardíaca, que eso es lo mismo que produce el placebo en los estudios que se han hecho con células, y que sin embargo ese valor se duplica casi cuando se utilizan células en lugar de placebo. O sea, el valor añadido es significativo. No tiene nada que ver la situación en los pacientes crónicos, nada que ver. ¿Por qué? Porque la arteria no está cerrada, no está abierta, está cerrada. Es decir, esa vía está prácticamente descartada. Los pacientes que tienen infarto crónico con isquemia o con disfunción ventricular o con ambas cosas, en la inmensa mayoría de los casos tienen la arteria cerrada, y esa es una vía que no se puede utilizar para la administración de las células. Y eso es muy importante porque es una vía sencilla, cómoda y que además es muy reproducible y permite homogeneizar los estudios. Y aquí pues hay que buscar otras alternativas que son muy desafiantes desde el punto de vista de la tecnología y de la habilidad del operador, pero que no son tan reproducibles. Primer problema. Y el segundo problema es obvio. Aquí no solamente se ha perdido el parénquima funcionante, se ha perdido la estructura extracelular que se ha convertido en una cicatriz. Nosotros, en la jerga cardiológica, a esto le llamamos cuero. Esto es cuero. Se ha transformado en cuero. Esto es importante porque ya no se trata de reponer células, se trata de recuperar la estructura extracelular, además la estructura celular. Por eso no es de extrañar que aquí se haya probado de todo. Aquí han probado mioblastos, se ha probado médula ósea, se ha probado tejido adiposo y últimamente se están probando células cardíacas, células stem procedentes del propio corazón. La experiencia es menor, pero sobre todo es mucho más heterogénea. No se parecen en nada los estudios. Lo que se puede decir es que en estos pacientes la terapia celular es segura, que hay algunos subgrupos que se benefician, como son los pacientes que tienen isquemia, que tienen un beneficio claro, tanto desde el punto de vista de la capacidad funcional como de la capacidad objetiva del ejercicio, pero que aquellos que no tienen viabilidad o que tienen poca viabilidad tienen un beneficio modesto o nulo con las terapias que estamos aplicando ahora. Esto es un ejemplo de nuestro grupo. Nosotros hemos utilizado muchas células en pacientes crónicos, pero hemos utilizado fundamentalmente células de la grasa,
las procesamos en el mismo laboratorio de hemodinámica, ahí es donde se hace la liposucción, hay un dispositivo que permite procesarlas allí mismo y luego pues las aplicamos con este catéter, que es un catéter que está guiado por un procedimiento de navegación que se llama NOGA y que nos permite distinguir la parte enferma de la parte sana y aplicar con este catéter que tiene una agujita en su extremo distal, pues las células de la grasa. Ahora veréis cómo el sistema de navegación nos permite no solamente distinguir, sino ver dónde hemos hecho las inyecciones. Este es un estudio que ha sido un estudio de factibilidad y seguridad y que coincide en sus resultados con todo lo que se ha hecho en pacientes crónicos. Es factible y seguro, no hay diferencias en la función ventricular, pero los pacientes tienen menos síntomas y toleran el esfuerzo mejor cuando se tratan con células que cuando no. O sea, que si tuviéramos que decir ahora que si funciona o no funciona la terapia celular cardíaca, tendríamos que decir lo siguiente. Primero, faltan muchos territorios por explorar. No sabemos qué papel pueden jugar las células en las cardiopatías congénitas. Nosotros tenemos un estudio en realidad de nacidos con ventrículo único, pero es anecdótico, no sabemos nada de las miocardiopatías, hay experiencias iniciales en la enfermedad de Chagas, por ejemplo, pero muy, muy anecdóticas, es decir, hay muchos territorios sin explorar. Segundo, en pacientes que tienen infarto agudo de miocardio, las células derivadas de la médula ósea, que tienen estas siglas, que se me ha olvidado poner bien, es mejor que el tratamiento convencional en cuanto a la evolución clínica y el funcionamiento del corazón. En pacientes crónicos, estas células tienen un efecto beneficioso desde el punto de vista de la isquemia y de la capacidad funcional. Pero no hay ningún beneficio en las situaciones más avanzadas, en las situaciones terminales o preterminales, es decir, en aquellos pacientes que probablemente van a ser candidatos a trasplante de corazón, en los cuales existe una destrucción extensa e irreversible, en los cuales hay una transformación cicatricial sin viabilidad, cuero, una transformación en cuero del tejido cardíaco normal. Esto es el tejido cardíaco normal y este es el cuero. Y esto no es de extrañar. ¿Por qué? Porque aquí no solamente habría que reemplazar una cantidad enorme de cardiomiocitos, sino además habría que reemplazar otras células que no son cardiomiocitos, vasculares, etcétera, etcétera, y sobre todo la matriz extracelular, que es importantísima para la organización y supervivencia de las células. Por tanto, la tercera pregunta tiene una respuesta también afirmativa, pero con matices, con una o dos o incluso más puntos de interrogación. Y aquí llega la madre del cordero. ¿Debemos continuar? ¿Con qué tipo de estudios? Entonces, para eso tenemos que distinguir entre lo importante y lo que es mucho más importante. Lo importante es avanzar en los territorios en los que ya sabemos que esto funciona. Tenemos que explorar otras áreas, por supuesto, como puede ser las miocardiopatías, la hipertensión pulmonar, el ventrículo único, pero tendremos que avanzar en aquellas áreas en las que sabemos que el producto funciona. En los pacientes agudos hay ya estudios a gran escala, y como el BAMI, que ahora os mostraré, y mucha investigación clínica y preclínica paralela, no solamente para demostrar el beneficio en la mortalidad, que es de lo que se trata, sino para demostrar en un estudio randomizado a gran escala, sino para mejorar el producto. Y en los pacientes crónicos, en los que ya se ha demostrado beneficio, como con las células grasa en los pacientes con isquemia, pues intentar conseguir mejores células, mejores métodos de administración, ya que la arteria está cerrada, mejores métodos de administración con catéter o de otra manera, y bueno, pues hacer una serie de ensayos, continuar con los ensayos de fase 1 y 2 y con los estudios preclínicos. Esto es lo importante. Pero lo que es más importante es... Esto es un ejemplo del estudio BAMI, que es un estudio que se hace en el infarto agudo de miocardio en varios países de Europa, en 11 países con un montón de centros. España tiene un protagonismo muy grande con 25 centros y está a punto de empezar. Y esto otro es otro ejemplo de otro estudio en pacientes crónicos que también se está haciendo en diferentes países de Europa
y de Israel, o sea, y en Israel, con también bastante participación española. Eran dos ejemplos de lo que hay que hacer en los territorios donde había avance previamente documentado. Pero os decía que eso era importante, pero lo más importante es esto. Lo más importante es si tenemos que seguir o tenemos que parar en esta situación. En esta situación en la que no solamente se han perdido las células, sino se ha perdido toda la estructura del corazón. Y la pregunta aquí es si realmente las células van a jugar, si nosotros creemos que realmente van a jugar alguna vez un papel, o tenemos que abandonar esta terapia. Y yo creo que no debemos abandonarla, siempre y cuando consigamos dos cosas: células muy potentes y muy inteligentes, que tengan la misma o más plasticidad que las células embrionarias, pero que no planteen los problemas de seguridad que plantean las células embrionarias, que son muy teratógenas, muy inductoras de tumores, y que al mismo tiempo que se tienen mejores células, se disponga de métodos de ingeniería tisular que nos permitan reconstituir no solamente las células, sino el tejido extracelular que las tiene que soportar. Lo mismo que han hecho estos investigadores de Australia, construyendo lo que ellos llaman un abrigo sin víctimas. ¿Por qué? Porque es un abrigo de cuero que han construido sin matar a ningún animal, utilizando un soporte biocompatible con células procedentes del hueso y células mesenquimales humanas, células óseas y células mesenquimales humanas. Si esto se puede hacer para hacer un abrigo, pues hombre, tenemos que intentarlo en el corazón. Y yo creo que vamos por el buen camino. Primero, porque cada vez tenemos células mejores. Estos son los últimos estudios que han salido con células procedentes del propio corazón, que se pueden obtener, que se pueden procesar, que además no tienen por qué ser autólogas, puede haber un donante único y pueden, porque son muy inmunoprivilegiadas, no producen alteraciones inmunológicas. Y luego tenemos la gran promesa de las células iPS, de las células pluripotentes inducidas, cuyo descubrimiento ha sido motivo del premio Nobel del año pasado de Medicina del profesor Yamanaka. Lo que han demostrado los investigadores es que las células adultas se pueden procesar genéticamente y convertir en células de una enorme plasticidad, que tienen todas las ventajas de las células embrionarias, aunque de momento también plantean los mismos problemas de seguridad. Pero son células que no producen rechazo y que además no plantean ningún problema de tipo ético ni de ninguna otra índole. ¿Por qué? Porque son del propio individuo, de su pelo, de su piel, que las va a necesitar para su corazón. Y esto, desde luego, es una esperanza que se acabará materializando. Esto es la maternidad de O'Donnell, la maternidad de nuestro hospital, que fue demolida y que ahora es un edificio preciosísimo y del que estamos muy orgullosos. Esta es la fotografía de la demolición. Y está puesta porque aquí, después de esto, por muchos ladrillos que pongas, nada. No hacen nada, porque los ladrillos no hacen nada. Y las células no hacen nada si no hay una estructura tridimensional que las permita organizarse, que las permita ponerse cerca de los vasos para poder nutrirse. No hay ninguna posibilidad de conseguir nada cuando se ha producido un desastre equivalente al de la maternidad de O'Donnell. Es otro edificio. No hay otra posibilidad. Las células por sí solas, por muy inteligentes que sean, no van a hacer nada. Necesitan que les proporcionemos esta estructura. Bueno, y en eso es en lo que estamos trabajando nosotros. Nosotros estamos trabajando ahora en intentar conseguir estructuras extracelulares que permitan el soporte de las células que tenemos y que podemos tener en el futuro. Esto es un proyecto que llamamos Proyecto Sabio y que es un proyecto en el cual hay fundamentalmente tres partes. Importantísima la Organización Nacional de Trasplante, a la cual estamos inmensamente agradecidos, nuestro propio grupo y el grupo de la doctora Taylor, que antes estaba en la Universidad de Minnesota y que se ha ido a Houston hace unos meses. Este proyecto consiste en lo siguiente: cuando hay dentro de la Comunidad de Madrid, porque por motivos económicos no tenemos capacidad
de extender fuera de la Comunidad de Madrid, cuando hay alguna donación en la cual el corazón no se considera trasplantable, los criterios para considerar un corazón trasplantable son muy estrictos y a veces incluso demasiado estrictos, ese corazón, a través de la ONT y firmando una serie y obteniendo una serie de consentimientos específicos para la investigación, pues lo ponen a nuestra disposición, vamos a por él y lo procesamos. Entonces, un poco la evolución hasta agosto del 2012, que es lo que hemos mandado a publicar y está todavía siendo revisado. En esa fecha habíamos podido procesar 45 corazones, de los cuales habíamos utilizado 11 como controles y 34 para eliminar las células. Y lo que hacemos con estos corazones es que les perfundimos con un detergente, que es un detergente muy común, que se utiliza en biología molecular, pero también en los productos de cosmética de casa, que se llama SDS y que se perfunde hasta eliminar todas las células del corazón, lo cual se consigue aproximadamente en 72 horas en el corazón humano, un poquito menos en el corazón de cerdo. Nosotros estamos trabajando también con cerdo, en el corazón humano es un poco más largo. Y lo cual pues tiene que, para saber si lo hemos hecho bien, reunir una serie de criterios que están establecidos para decir si un corazón está verdaderamente descelularizado, si se han eliminado realmente todas las células. Tiene que haber una cantidad mínima de DNA y tiene que haber una evidencia histológica de la desaparición de las células. Estos son los datos de DNA de nuestros corazones hechos con diferentes técnicas y están todos por debajo del umbral que se establece por esos criterios, y estos son los datos histológicos. Aquí son los controles y estos son los corazones que han sido sometidos a la eliminación de células. Como veis, tanto en las válvulas como en el septo, que es la parte más difícil, y en los vasos, que como es este que está también en el septo, el detergente elimina totalmente las células. Esto se ve también macroscópicamente. Esta es la palidez que adquiere el corazón después de haber eliminado las células. La matriz extracelular conserva toda la estructura y también la conserva en esta imagen macroscópica obtenida por endoscopia de la matriz decelularizada. Los vasos permanecen intactos, como se ve aquí por angiografía post-mortem y aquí por el estudio de perfusión mediante eco, en el que se ve que la perfusión del miocardio está conservada a pesar de haber eliminado las células. Es decir, que la microvasculatura no nos la hemos cargado. Y esto es en lo que estamos ahora. Ahora estamos en la idea de estudiar la compatibilidad con las matrices que hemos obtenido, es decir, ya tenemos estructuras sin células y ahora estamos utilizando diferentes células para ver si son biocompatibles, con la idea de avanzar de manera parcial en el intento de conseguir un órgano recelularizado total. Pero mientras tanto, lo que estamos intentando es utilizar parches decelularizados y recelularizados que eviten o reviertan esta transformación, digamos, adversa que tiene el corazón después de un infarto. Creemos que a lo mejor, incluso en el futuro, podemos reproducir en humanos lo que ha conseguido la doctora Taylor en el ratón. Pero de lo que estamos seguros es que en ese camino, que será largo, muy largo, vamos a conseguir logros parciales y serán, pues esto, lo que os decía anteriormente, parches trasplantables recelularizados, y no solamente eso, sino conductos y valvas, es decir, homo o seno, incluso seno injertos procedentes probablemente no únicamente del ser humano, sino de algún animal, para poder hacer trasplantes parciales del corazón. Y ya estoy acabando. En conclusión, los fundamentos biológicos y los estudios preclínicos apoyan el concepto de reparación y regeneración cardíaca con células madre.
La aplicación clínica es factible y segura. En los pacientes agudos, en los cuales la matriz extracelular está intacta, la utilización de células, concretamente las células derivadas de la médula ósea, es mejor que el tratamiento estándar. Y también hemos visto un beneficio, yo diría que no tan significativo, pero significativo en pacientes crónicos, pudiendo yo creo que ser así de tajante, sin que crea yo que jueguen ahora, por supuesto, ni que vayan a jugar ningún papel nunca las células cuando existe una transformación cicatricial extensa en la cual no solamente hay pérdida de células, sino también de la estructura extracelular. Creemos nosotros que el uso combinado de células potentes, como pueden ser las IPS o las nuevas cardíacas, y el uso combinado de esto con la ingeniería tisular puede resolver en este problema, y en este sentido hay otras líneas, pero nuestra línea nos permite, creemos que la decelularización del corazón de cadáver humano se puede hacer y proporciona una matriz que es perfundible, que es biocompatible y que tiene una arquitectura tridimensional e intacta. Creemos nosotros que este hallazgo es un primer paso hacia la fabricación de injertos cardíacos que se puedan trasplantar y que abre el camino para la ingeniería de otros órganos humanos igual o incluso más complejos, que probablemente sean incluso más fáciles, como podría ser el hígado. Y hoy nada más, saludos desde el Marañón y el agradecimiento pues a toda esta gente que es la que hace posible que esté yo hoy aquí, que es el grupo dedicado a la terapia celular dentro de mi departamento. Muchísimas gracias. Bueno, pues son las 11. Sí que merece la pena que tengamos, a pesar de que estamos ya en el tiempo del café, una o dos preguntas máximo de la audiencia. María José. Así como el SDS probablemente elimina fácilmente las células, también es un buen desnaturalizante para proteínas. ¿Cómo quedan las proteínas en esa...? Muy buena pregunta, en eso estamos. Nosotros estamos buscando la dosis de SDS que no produzca una destrucción proteínica, porque además son las verdaderas señalizadoras de todo lo que queremos que ocurra. Entonces, por eso hemos cambiado el procedimiento de perfusión, que antes era muy sencillo, era simplemente por la gravedad, como se ve en la figura, y ahora lo hacemos, estamos utilizando diferentes velocidades de perfusión para conseguir que la destrucción microvascular y la pérdida de proteínas sea lo más aceptable posible, pero es un buen punto, muy buen punto. No está resuelto, por lo menos nosotros no lo hemos resuelto. Bueno, ya con esto terminamos. Yo tengo más preguntas, pero solamente una. ¿Hay compañías españolas interesadas en trabajar con vosotros en desarrollar estos modelos, intentar acelerar el proceso? Porque entiendo que esto va a llevar un tiempo. Da la impresión de que el tema más complejo es el del paciente que tiene cuero, evidentemente, y porque el otro me da la impresión de que la aplicación está mucho más próxima, ¿no? En cuanto los estudios acaben de finalizar y demostrar que... Sí, nosotros tenemos, bueno, hay compañías europeas con las que tenemos mucha relación, concretamente con Biosense, Cardio3 Biosense, que es la que ha puesto en marcha este estudio, que además es una spin-off que nace de un grupo belga y de la Clínica Mayo. Y estos tenemos mucho, y en España concretamente hay una compañía que es Core Therapies, que pertenece al grupo de Genetrix, que es una compañía importante en el área de la biología, es una biotecnológica, y hay una división dedicada al corazón que sí tiene una gran colaboración con nosotros. Muy bien. Bueno, pues yo creo que con esto cerramos esta conferencia tan brillante que hemos tenido, pero con un fuerte aplauso para el señor. A las 11:30 en punto empezamos con la sesión del proyecto Aguas.